Hola, estamos con la escritora Sara Jaramillo Klinker, estamos acá en las conversaciones que nos unen en el AI Festival Jericó y te damos la bienvenida a este espacio en donde conversamos de forma más íntima con los invitados. Sara, ¿cómo estás? Ay, no, estoy feliz de estar en Jericó, feliz de poder estar viendo otra vez gente, encontrándome con los lectores, bueno, y feliz de hablar de literatura, porque qué hay más rico en el mundo que hablar de literatura. Bueno, eso me contabas, que estabas muy feliz porque hacía mucho no encontrabas un espacio con tanta gente, que habías presentado tus dos libros anteriores en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente de Jericó hoy acá en el municipio? No, el mensaje definitivamente es de agradecimiento, pues por acoger el festival, por recibirnos, a Confama por propiciar este encuentro. Es que nadie se imagina lo frustrante que fue para mí, que el sueño de mi vida era escribir un libro, lo escribí, lo publiqué y me tocó casi que promocionarlo en pandemia. Y yo decía, bueno, para el segundo ya va a haber pasado la pandemia y lo voy a poder hablar pues con la gente y encontrarme con los lectores. Y también me tocó lanzarlo en pandemia. Entonces era muy frustrante. Por eso hoy estaba súper feliz de ver la sala llena y la gente también como muy ávida de escuchar las charlas, de encontrarse con el autor. Y es que el encuentro con los lectores, para mí como autora, Diana, es súper importante, porque yo sí soy de las que pienso que un libro es porque los lectores lo dejan ser y lo vuelven un libro leído. Entonces, ¿qué es un libro sin un lector? Nada. Un libro en una biblioteca no es nada. Son los lectores los que le dan vida y los que permiten que la historia como que salga de ahí, de esas páginas y fluya y pase de boca en boca y se comparta. Y ese encuentro es esencial. Por eso creo que es tan importante este espacio aquí físico hoy. Bueno, ¿y cuáles creen que son esas conversaciones que deberíamos tener hoy como sociedad? Mira, yo como autora, sabes que me gusta mucho meter en mis historias precisamente esas conversaciones que en el día a día no tenemos. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de ausencias, me gusta hablar de secretos familiares, a mí me gusta mucho hablar de drogadicción, pues porque también dentro de mi propia historia, con mi propio hermano, estuvo el tema como muy latente de la drogadicción. Entonces es un tema que me gusta mucho poner sobre la mesa, porque incluso siento que nosotros mismos como familia lo que hicimos siempre fue esconder como, ay, qué pena que se sepa esto, qué pena que todo el mundo sepa que está pasando esto, y por eso yo siempre en las dos obras está presente, porque yo siento que tenemos que hablar más de eso, o por ejemplo en Donde cantan las ballenas, que el personaje de la mamá es un personaje como muy débil mentalmente y con mucha tendencia a la depresión, y lo pongo es porque yo también creo que tenemos que hablar de eso y que nos falta hablar mucho más de eso, o el grandísimo tema de ballenas que es la ausencia paterna. Pues Colombia es un país donde hay muchas madres de cabezas de familia criando hijos sola, porque bueno, hay muchos papás ausentes por la violencia, pero también hay muchos papás irresponsables que salen corriendo, y yo por eso quería como poner el dedo en la llaga con ese tema, porque es que para el hombre es tan fácil salir corriendo, pero mire lo que le pasa a una familia cuando la figura paterna se va. Pues lo mostré en donde maté a en Cómo maté a mi padre, con mi propia historia, como esa desintegración familiar, cómo se propicia a raíz de la ausencia paterna, y en Ballenas por el abandono familiar. Entonces, mira, sigo como reiterando ese tema. Y yo creo que son conversaciones que, pues, que tenemos que dar, porque hay veces siento que como sociedad, especialmente una sociedad tan violenta como la colombiana, la tendencia un poco es a esconder y a cerrar los ojos, y de eso no se habla, o no puedes estar triste porque hay que ser fuerte y nos enseñan a ser fuertes y a no llorar. Y yo hoy en día digo, pero ¿por qué hay que ser fuerte? También está bien derrumbarse, y también está bien deprimirse, y también está bien expresar lo que a uno le molesta, y a nosotros no nos criaron, por lo menos a mi generación, no nos criaron para eso. Yo recuerdo recién asesinado a mi papá, que alguien me veía llorando y lo primero que me decía era, no, no, tienes que ser muy fuerte, tienes que salir adelante. Y yo a lo mejor lo que quería era llorar, ¿sí me entiendes? Y entonces por eso creo que es importante mirar estos temas a través de la literatura, porque la literatura sí que es verdad que es una forma de acercarlos de manera más amable al lector, que uno le deja ahí la historiecita y cada lector agarra el pedacito que le corresponde. Y es muy bueno uno darse cuenta de esas cosas por sí mismo, porque está leyendo y dice, sí, jue madre, a mí me pasó esto, yo me sentí así. Ese tema de la empatía en la literatura me gusta mucho que pasa, porque son las historias que se le quedan a los lectores. Entonces, sí. Bueno, siguiendo con el tema de la literatura, que obviamente es tu tema preferido, hablabas ahorita en la charla de esta mañana que escribir es renunciar.
queremos saber a qué has renunciado por escribir. Ay, Diana, yo he renunciado a tantas cosas. Mira, a mí un montón de gente que también quiere escribir o que de repente quiere publicar, siempre me preguntan, ve, ¿qué hay que hacer? Yo no sé si vale la pena dar este paso. Y mi respuesta siempre es la siguiente: si usted se quiere meter en esto y se quiere meter en serio, porque hay gente que lo quiere por hobby, listo, está bien, pero si usted se quiere meter en esto, o sea, tiene que estar muy seguro, muy seguro de que es una pulsión muy fuerte en su vida, de que usted no se imagina haciendo nada diferente a esto, de que escribir es lo que usted quiere hacer todos los días, a pesar de lo duro, a pesar del agotador, a pesar de lo infértil, incluso hay veces que es el oficio. Yo siempre como que los trato pues de alentar, obviamente, porque qué rico que haya gente que escriba, pero también que sean muy conscientes de que es un oficio que requiere muchísimo compromiso. En mi caso, cuando yo decidí metérmele en serio, yo dejé botada mi empresa, yo dejé botado a mi novio, yo dejé botada a mi mamá, yo dejé botadas mis mascotas, yo dejé todo, cogí todos mis ahorros, absolutamente todos, y me fui a España porque sentía que necesitaba tomar distancia pues de mi propia vida y de mi propia familia, precisamente porque iba a escribir una cosa autobiográfica. Y todo el mundo me decía, pero usted cómo se va a gastar todos sus ahorros en eso, que va a estudiar qué, que va a estudiar narrativa. Y yo decía, sí, voy a estudiar una cosa que no sirve para nada. Y no me importa, así no me sirva para nada, yo quiero escribir. Y esa es la actitud mental que hay que tener si uno quiere escribir porque es una pulsión muy grande que te supera, sin esperar que te vayan a publicar o que te vaya a ir bien o que te vayan a leer o que te vayan a invitar a charlas y a invitar a ferias del libro, sin esperar nada de eso, porque yo siento que el que escribe esperando esas cosas, no sé, creo que renuncia como a una parte muy importante, que es esa escritura genuina, que de verdad se hace porque se quiere. Entonces, sí, yo renuncié a todo eso y renuncié también a seguir callando mi propia historia, por ejemplo, que era una batalla que di como durante 30 años, porque yo claramente no hablaba de mi historia y a través del libro fue como que ponerla para que todo el mundo la leyera. Entonces renuncié un poco también a mi privacidad. Renuncio a mucho tiempo libre, yo todo el tiempo libre que tengo, yo quiero sentarme a escribir y no me importa si la novela va bien, si me la van a publicar, no me importa, a mí lo que me importa es escribir. Entonces sí, es de renuncias. Y la renuncia más importante, que fue en el contexto en el que la dije en la charla, es renunciar a párrafos enteros, porque uno de 20 páginas que escribe funcionan 2 y las otras 18 hay que tirarlas a la basura. Y eso también es bonito, ese aprendizaje, y uno se demora un montón en renunciar a ese parrafito porque le gasté mucho tiempo y estaba muy bonito. No, hay que también entender qué funciona y qué no funciona en el contexto de la historia, y bueno, y ser como muy cabezón y muy terco y muy llevado de su parecer. Bueno, y también nos contabas que habías escrito simultáneamente de Cómo maté a mi padre y Dónde cantan las ballenas, que fue casi un proceso simultáneo. ¿Qué fue lo más difícil de esto? Mira, yo con Cómo maté a mi padre, yo digo que esa novela fue más dura en términos de que emocionalmente me significaba muchas cosas. Que llevaba pues 30 años con ese tema, que yo entre otras pensaba que ya lo tenía superado, y cuando lo empecé a escribir me di cuenta de que no lo tenía superado, sino que lo tenía escondido, y si lo pretendía escribir me tocaba enfrentarlo otra vez y mirarlo desde otros ángulos y hurgar en esa herida, y eso me dolió un montón. Pero un montón. Yo ese libro lo sufrí mucho escribiéndolo y lloré mucho escribiéndolo. Entonces digamos que lo más difícil de Cómo maté a mi padre fue esa tortura emocional a la que me sometí para poderlo escribir. Y Donde cantan las ballenas, en ese entonces sufrí más porque yo quería una novela como técnicamente más perfecta, con una estructura mucho más clara, o sea, porque lo otro había sido como una escritura muy catártica, ¿sabes? Una escritura muy libre donde prácticamente no hubo como planeación. Eso fue saliendo, hubo sí edición, hubo reescritura, pero la planeación, yo dejé que ese tema saliera. En cambio, en Ballenas sí le gasté mucho tiempo y mucha energía y mucha cabeza planeando la estructura, planeando los personajes. Otra cosa es que lo que nadie sabe es que cuando uno escribe autobiografía, pues la historia ya la tiene, no hay que pensar en historia, la historia existe, los personajes existen, no te tienes que inventar nada. En Donde cantan las ballenas me encontré con que me tenía que inventar todo, la atmósfera, los personajes, la trama, los puntos de giro, todo me lo tenía que inventar, y en ese sentido creo que fue más fácil Cómo maté a mi padre, pues porque ya tenía la historia. Claro, fue algo más libre.
Bueno, también nos contabas que escribir te gusta mucho en soledad. ¿Qué podemos aprender de la soledad? Ay, no, es que bueno, yo de por sí, incluso así no escribiera, yo soy una persona que tiendo mucho a la soledad y tal vez tenga que ver con el hecho de que crecí en una finca, entonces estaba como muy lejos de la ciudad y mis compañeras del colegio no iban porque les parecía lejos y entonces no tenía vecinos y yo realmente crecí súper sola, que en parte eso me hizo muy buena lectora, pues porque qué más me iba a poner a hacer allá en esa finca. Y de ahí yo creo que me viene como ese gusto por la soledad y a mí me parece muy triste la gente que le huye a la soledad. Y hay gente que me dice, no, pero si yo soy muy solo, si yo me mantengo en mi casa sola, y yo sí, se mantiene sola, pero con Netflix, se mantiene sola con el WhatsApp, se mantiene sola con el televisor, se mantiene sola con un libro. Eso no es estar solo, eso es llenar de ruido un espacio de soledad. Estar solo es estar solo con uno mismo, echándole cabeza a cosas de uno mismo, y eso es súper difícil. Que yo en Cómo maté a mi padre puse incluso, para mí fue tan importante ese espacio de soledad que yo en Cómo maté a mi padre hay un capítulo donde narro esos 10 días de Vipassana, que hice un Vipassana, para los que no sepan es ese retiro que dura 10 días y son 10 días meditando, es que solo se para dormir, pues que también es una actividad súper solitaria. Y eso a mí fue un momento como tan impresionante en mi vida, ver lo que es la soledad de verdad. Ahí fue donde me di cuenta que realmente nunca había estado sola, que me las daba, de que era muy sola y que me gustaba mucho mi soledad, pero solo es ese retiro 10 días uno con uno mismo. Y a mí me quedó gustando mucho y hoy en día, de hecho, tal y como lo dijiste, no soy capaz de escribir si no estoy sola. Ay, me estorba un montón la gente, me estorba un montón la bulla, necesito de verdad no sentir que hay alguien más en la casa, así ese alguien no me hable, pero no, a mí no me sirve así, yo tengo que estar sin ese alguien, como eso para mí, para escribir funciona mucho. Tal vez tiene que ver con el hecho de que las dos novelas las escribí en Madrid, encerrada en un apartamentico completamente sola y digamos como que me acostumbré a estar así, a poder escribir a las 4 de la mañana, a la hora que me provocara. Cuando uno ya no está así de solo, pues tiene como que ajustarse a unos horarios más normales de la sociedad, pero sí, para mí la soledad, para aprender, si tuviera que resumírtelo en una palabra, es autoconocimiento. Tú solo te conoces a ti mismo si estás solo contigo mismo. De hecho, hay gente que nunca se conoce porque nunca es capaz de estar sola. Bueno, esto está relacionado también un poco cuando nos contabas que para tu tercera novela uno de los temas principales es la huida como búsqueda. ¿Qué también podríamos encontrar en esta próxima novela? Ay, esa novela, sí, es que trata un tema que a mí me obsesiona mucho. Y está ligado con lo que te acabo de decir. A mí me interesa tanto la vida de los solitarios que yo me di cuenta de que yo siempre he buscado como películas y novelas que tengan ese tema, que haya, a mí los anacoretas me encantan, a mí la figura de los ermitaños me llama mucho la atención, la figura de esas personas que van a vivir a esas granjas autosostenibles lejos de la sociedad. A mí esos temas me parecen la locura, que me parece muy interesante una raza como la humana que está creada para vivir en sociedad, que haya alguien tan transgresor que sea capaz de sacudirse de todos esos mandatos de la sociedad y de la compañía y de todas esas cosas para armar su vida solos. Entonces el trabajo en el que estoy trabajando ahora tiene que ver un poco con eso, una pareja que decide por diferentes razones abstraerse como de la sociedad, de irse a vivir a un lugar súper aislado, pues donde obviamente van a tener que enfrentarse a sí mismos, porque claro, ya están solos, a la comunidad que está allí en ese sitio, que es una comunidad muy endogámica, muy chiquitita y con valores y formas de ver el mundo muy distintos, y a la naturaleza, también van a tener que enfrentarse, pues porque están en un sitio por allá en medio de la nada. Entonces, sí, más o menos así es como estoy abordando ese tema. Bueno, ¿cuáles han sido las mujeres que más han influenciado tu vida, teniendo en cuenta que las protagonistas de Cómo maté a mi padre, pues eres tú, y de Donde cantan las ballenas también es una mujer? Mira, yo creo que una de las personas que me ha influenciado mucho y que de verdad admiro mucho es mi mamá, porque pues los que han leído Cómo maté a mi padre saben pues que es un personaje al que esta situación la pilló pues como de manera muy desprevenida y ella le tocó de alguna manera tomar riendas y asumir cargas y modificar completamente su vida para poder seguir adelante con esa carga. Entonces eso me ha hecho
Mira, es que digo que la admiro es porque yo me acuerdo desde chiquita, mi mamá no le daba miedo salir a las 12 de la noche, mi mamá no le daba miedo manejar el carro sola hasta la costa con 5 niños, ella sola, había un ruido en la casa, ella no le daba miedo salir con un machete a ver quién era el que había, pues era una cosa así como que no le tenía miedo a nada. Y eso me gustaba mucho porque yo siento que las generaciones anteriores la mujer estaba como más en casa, un poco esperando al proveedor, un poco esperando quién le ayudara a tomar decisiones y quién le ayudara a resolver ciertos aspectos que ella se sentía incapaz de resolver porque a lo mejor tal vez su madre había sido así, le había enseñado que el hombre es el que le ayuda a tomar decisiones a la mujer. Y yo en mi mamá me encontré una cosa completamente distinta y la admiro mucho por eso, porque desde muy chiquita me demostró pues, que una mujer puede vivir sola su vida, que no necesita un hombre al lado, que puede tomar sus decisiones, que puede hacer lo que le dé la regalada gana con su vida. Y para mí eso fue un ejemplo impresionante y por eso en mis libros trato de que haya un personaje femenino que siempre sea así de, ay, como de avanzada y eso, bueno, entonces sí, tengo que admitir que es ella el gran ejemplo. Bueno, Sara, para finalizar, nos gustaría que nos recomendaras, por ejemplo, qué escritores estás leyendo actualmente, cuáles nos recomienda o qué libro. Sí, mira, en este momento, como estoy escribiendo sobre ese tema que te digo de exiliados de la sociedad, entonces obviamente estoy leyendo mucho sobre ese tema porque me interesa muchísimo ver cómo otros autores lo han abordado. Entonces acabo de leer un libro de un autor español que se llama Santiago Lorenzo, que se llama Los Asquerosos. Y también es de un muchacho que cree haber cometido un crimen y termina por allá refundido en uno de esos pueblos españoles perdidos en medio de la nada y allí se da cuenta que tiene que vivir solo, absolutamente solo y además escondido, pues porque nadie lo puede ver. Y la transformación del personaje es súper interesante, la forma como asume su soledad me ha gustado un montón. Y otro que releí, porque ya me lo había leído y de hecho es uno de mis libros favoritos, es Primero estaba el mar de Tomás González, que es un autor yo creo que es mi ídolo literario. Y bueno, y también va de esto, de una pareja que termina por allá viviendo pues lejísimos y también como muy abstraídos de todo el jaleo pues de la sociedad y de la gente. Entonces esos dos los recomiendo mucho. Y otro que me gustó mucho del año pasado es el de Camila Sosa Villada, Las Malas. Me pareció un libro impresionante porque tiene una manera muy bella de abordar un tema muy complejo como es el del travestismo y lo hace con mucha lírica y con mucho orgullo y con esa misma lírica y orgullo es capaz de narrar escenas muy cruentas y muy duras y me encantó la forma como consiguió hacerlo. Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este espacio de las conversaciones que nos unen en el High Festival Jericó. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, no, hasta la próxima. Gracias.